Yo creo que el tema tiene que ver con costumbres y con información, pero nuestro boom gastronómico no tiene que ver con los niveles de desnutrición, ¿no? O sea, la población no se alimenta bien, porque no necesariamente lo rico es compatible con lo sano. Y nuestra comida es riquísima, pero admito que no es la más saludable del mundo. La desnutrición en el Perú es un problema muy serio. Somos unos países de América Latina que tiene una desnutrición crónica infantil más alta. El 28% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica y más del 60% de los niños menores de 2 años tiene anemia, déficit de hemoglobina, de glóbulos rojos en la sangre. Este problema de la desnutrición es mucho más agudo en las zonas rurales que en las zonas urbanas. La desnutrición crónica es un problema que afecta de manera concreta y directa el desarrollo cognitivo y físico de las personas. Y es clave resolver este problema en la niñez muy temprana, le hace de los 0 a 4 años. Los niños que en los primeros años tienen problemas de desnutrición crónica y sobre todo de anemia, de falta de glóbulos rojos en la sangre, tienen un retardo, una dificultad en sus capacidades de aprendizaje. Y se dice que el 50% del conocimiento humano se adquiere en los primeros 3 años de vida. Y lo que uno deja de aprender en esos primeros años de vida va a ser muy difícil de recuperar, casi imposible en los años posteriores. Ante esta situación, ¿qué hacer? Básicamente hay aquí oportunidades muy importantes para que el Estado pueda renovar la manera como ha venido enfrentando este problema. Han habido esfuerzos muy importantes para, por ejemplo, mejorar cómo los programas sociales, en especial los programas de protección social, que son aquellos dedicados a la población más vulnerable, puedan atender mejor este problema. Sin embargo, todavía hay campo para la mejora. El porcentaje de niños de desnutrición crónica en el Perú bordea el 25%, 28% en los últimos años. En las zonas rurales es como 44%, en las ciudades es bastante menor, es 18%. Como se ve, la cifra es mucho más aguda en las zonas rurales, sobre todo en la sierra y la selva, que es donde la pobreza, pero también el acceso a la educación, al agua potable y a la salud son menores. Al hablar de el problema de la alimentación en el Perú, debemos tener muy presente que estamos hablando de un derecho humano y no de un problema de la caridad. ¿Qué puede hacer el Estado mejor o qué buenas prácticas puede tomar en cuenta para fortalecer este tipo de acciones? Una práctica interesante, a mi juicio, es lo que viene sucediendo con el programa Juntos. Este es un programa de transferencias condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a madres de familias seleccionadas dentro de un aproximado de 800 comunidades más pobres del país se les otorga 100 soles mensuales de transferencia de dinero. Este dinero debe ser utilizado para básicamente gastos de alimentación, gastos de ropa por parte de la familia y al intercambio de recibir ese dinero, las madres llevan a sus hijos al colegio y pasan por controles de salud. Esta es una intervención que, si bien falta mucho por aprender en cuanto a investigación en nuestro país, da un buen inicio de cómo puede trabajarse este problema de la seguridad alimentaria en nuestro país. Durante años se han repartido alimentos, pero de una manera no muy técnica, con pocos resultados. Se está intentando ahora con el programa Juntos, que le da dinero a las madres, pero uno de los grandes problemas que hay, como digo, es el tema de agua potable, de acceso a servicios de salud en las zonas rurales y de educación y conocimiento de las madres respecto de cómo cuidar mejor a sus hijos, y sobre eso hay algunos programas del gobierno, pero que todavía tienen un alcance bastante limitado. Hay una oportunidad interesante. Ahora, por ejemplo, los programas de asistencia alimentaria han sido tercerizados para gestión municipal. Entonces yo quisiera ver ahí una oportunidad para que espacios de participación tipo las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, así como grupos organizados de madres, por ejemplo, puedan tener un rol más activo en la gestión de este tipo de procesos, asegurando no solamente la calidad de la intervención, sino que realmente lleguen a quien deben llegar y no se queden o en burocracia, o en intermediarios, o en personas que no necesitan estas intervenciones. Uno de los procesos más interesantes es que los peruanos estamos redescubriendo los alimentos que tenemos a nuestra disposición. Para mí el caso más atractivo es lo que está pasando con la anchoveta, que se ha vuelto un tema de política de Estado, que está siendo agresivamente promovido por el Ministerio de la Producción, y me parece a mí una iniciativa muy interesante, porque no solamente pasa por promover simplemente un alimento, sino es un tema, pienso yo, que ya tiene que ver con cambio de comportamiento y por ende de cambio cultural. En el tema de la alimentación hay una mala relación, si se quiere, entre las potencialidades de nuestros productos alimenticios y las costumbres alimenticias de la gente, ¿no? Hay productos como los productos de la pesca que son ricos en proteínas, en buenas grasas, ¿no? Omega 3, etcétera, pero que son muy poco consumidas en la sierra y en la selva
por cultura, funcionamiento del mercado, capacidad logística, de acceso, etcétera, ¿no? Y hay una serie de productos de esas zonas que también son buenos para la alimentación y que muchas veces se dejan de lado por alimentos más cómodos o más baratos, como los fideos, el arroz, que suelen ser muy ricos en calorías, pero que no necesariamente tienen todo el contenido de vitaminas, minerales que el cuerpo humano y los niños necesitan, ¿no? En esta enorme despensa de insumos maravillosos que tiene nuestro país, producto de la variedad de suelos, microclimas y culturas milenarias, y la domesticación que hemos tenido todos los peruanos sobre nuestros insumos, lo que creo es que hay productos subutilizados, productos olvidados, y ahora con el boom gastronómico van a dejar de serlo. Van a pasar a ser parte de la canasta diaria, ¿no? Lo de la selva en la costa, lo de la costa en la selva, y así nos vamos a integrar todos. Y definitivamente vamos a terminar estando mejor nutridos. De hecho, definitivamente, ¿no? Para mí el gran aporte es que está, digamos, enseñándonos a todos que hay alimentos que son relativamente baratos, que además de ser muy deliciosos son muy nutritivos. Entonces, de alguna manera está cambiando también los estándares de lo que se considera comestible, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la anchoveta. Bueno, es difícil decir, ojalá, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, esta revolución gastronómica todavía es pues del estrato A, digamos, ¿no es cierto? Y la mayor parte de la gente que sufre desnutrición no es del estrato A, sino del estrato E, de los más pobres en las zonas rurales. Entonces no está muy claro de que porque en los restaurantes fichos de Lima se consume anchoveta, que eso implique que en las zonas rurales del Perú vaya a consumirse más pescado. Eso requiere una serie de otras medidas, incluso que el pescado pueda llegar, ¿me explico? Y que pueda ser promovido por el Estado, y eso no es necesariamente cierto, ¿no? Lo que sí creo, próximo al Día Mundial de la Alimentación, que este boom gastronómico o este voltear del mundo a la comida peruana, justificadamente porque tenemos tantos microclimas y tantos insumos más que cualquier otro país de América del Sur, nos está integrando. Y eso me llena de alegría. Siempre he querido vivir en un país integrado. Yo sí creo que la gastronomía es el gran vehículo integrador de este país fraccionado en tres: costa, sierra y selva, que no se miraba entre sí y que no se comunicaba entre sí. Ahora sí. Eso me parece que es el gran aporte del boom gastronómico.